Hola, bienvenidos a la Academia de Innovación de Microsoft Educación y Critertec Educación. Mi nombre es Nelson López, soy maestro innovador y hoy los estaré acompañando a lo largo de este viaje que realizaremos por 3 etapas, en donde aprenderemos a crear experiencias de aprendizaje gamificadas usando las herramientas de Office 365. Cada etapa de este recorrido contará con 2 momentos, un momento de experiencia y un momento de creación. En experiencia abordaremos los fundamentos teóricos necesarios para crear experiencias de aprendizaje gamificadas y en creación materializaremos los conceptos abordados desde ejercicios de ideación y creación a partir de herramientas de Office 365. En este video abordaremos la etapa número 1, denominada la gamificación en la educación. Como vimos anteriormente, en este momento de experiencia veremos principalmente un acercamiento a los objetivos y recursos. De igual manera, explicaremos el concepto de gamificación y cuál es su potencial en el ámbito educativo. Y en un siguiente video podrás tener una aproximación a la creación de una experiencia gamificada en el momento de creación. Bueno, entonces, ¿qué nos reúne en esta oportunidad? Nuestro objetivo de esta sesión consistirá en conocer los fundamentos del juego a partir de las propuestas del diseñador de videojuegos Jesse Shell para crear nuestras propias experiencias de aprendizaje gamificadas. ¿Qué necesitaremos? Para esta sesión necesitarás como recursos el uso de un computador, la aplicación de PowerPoint de Microsoft y un tiempo promedio de 15 minutos. Empecemos. ¿Qué es la gamificación? La palabra gamificación proviene de una palabra anglosajona, game, que se relaciona con el juego y consiste en la aplicación de los principios, mecánicas y elementos propios del juego en un ámbito distinto al del entretenimiento. ¿Para qué? Para modificar el comportamiento en positivo y incrementar la motivación y favorecer la participación. Podemos ver que esta disciplina de la gamificación ha tenido digamos, una serie de aplicaciones, sobre todo en ámbitos educativos, y utiliza elementos de juego para persuadir a las personas como avatares, puntos, medallas, entre otros. Y esto se popularizó mucho con el surgimiento de las aplicaciones móviles. Veamos algunos ejemplos para entender mejor este concepto. Hay 3 aplicaciones con las que se inició el uso de la gamificación. Una de las primeras es la aplicación Waze, que es un sistema de geolocalización, pues que anima a los usuarios a indicar cuándo ha ocurrido un accidente, hay tráfico o cámaras de velocidad. De esta manera, para que la aplicación invite a los usuarios a que compartan contenido, pues crea todo un sistema de puntos y medallas que premia a quienes van generando contenido relacionado con el tráfico, con las cámaras de velocidad, haciendo de que cada uno dentro de la aplicación pues tenga un nivel o unos puntos de experiencia e incluso una serie de recompensas por algunas acciones que alimentan dicho sistema o dicha aplicación. Otra de las aplicaciones también muy conocida es Google Street. Esta aplicación, como sabemos, pues permite explorar lugares pues de interés en todo el mundo a partir de imágenes, videos y reseñas compartidas por las comunidades y pues por los usuarios. En esta aplicación también usa algunos elementos de juego como niveles, insignias, incluso likes. Aquí nos da la posibilidad incluso o invita a los usuarios a que tomen fotografías de los lugares que visiten, incluso a que le den puntuación o le den un ranking a algunos lugares para que otros usuarios puedan, a partir de las calificaciones, tomar la decisión de qué sitios visitar. Entonces, a quienes comparten esta información con la aplicación, pues igual manera le da una serie de insignias, de puntos, incluso han llegado al punto de que Google ha generado unos concursos a partir de los cuales algunas personas
les patrocinan los viajes para que vayan y recorran toda Latinoamérica con el único propósito de tomar fotografías y de alimentar todo el sistema de información que ya contiene esta aplicación. Y una tercera aplicación también conocida es Duolingo. Esta aplicación pues, nos permite aprender idiomas de manera divertida a partir del uso de elementos de juego como vidas, puntos, niveles, medallas y retos. Lo interesante de este tipo de aplicaciones es que cambia completamente la manera de aprender idiomas. Entonces, a partir de un sistema de elementos de gamificación, invita también a los participantes a realizar una serie de retos en un tiempo determinado y elementos como, por ejemplo, la competencia. Entonces, tú puedes ver en este tipo de aplicaciones como tienes una meta o unas misiones de puntos al día y si las cumples, pues vas a empezar de alguna manera a generar un ranking, a generar unos puntos dentro de un ranking y puedes ir viendo en tiempo real que otras personas que están en niveles similares a los tuyos, pues cómo van avanzando en su curva de aprendizaje. Este tipo de elementos hacen que pues, la competencia como un motivador fundamental haga que tú te tengas que estar conectando todos los días, pues porque no quieres quedar de último dentro del ranking. Estos y otros elementos son los que hacen de que realmente este tipo de aplicaciones pues tengan un impacto significativo no solo en la motivación, sino en la atención de las personas para aprender un idioma, como es esta aplicación de Duolingo. De igual manera, bueno, ya sabemos un poco que la gamificación utiliza elementos del juego para aplicarlos en otros entornos y generar cosas como la motivación, la participación, la atención, entre algunos elementos. Sin embargo, necesitamos entender pues cuáles son los elementos que componen los juegos. Entonces, veamos. Para esto nos vamos a centrar específicamente en una propuesta de Jesse Shell, que es un reconocido diseñador de videojuegos estadounidense y pues es profesor del Entertainment Technology Center de la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania. Y pues él afirma pues que existen muchas maneras de clasificar a los juegos, sin embargo él define 4 ejes que hacen que sea muy útil entenderlo. Y estos ejes los vamos a ver a continuación. Tenemos la historia, que es la que nos va a dar de alguna manera como todo el recorrido o el hilo conductor de la experiencia que vamos a diseñar. Pero también esta historia está compuesta por unas mecánicas y aquí vamos a empezar a entender un poco algunos de los elementos del juego, objetos y las reglas principalmente dentro de la mecánica. También vamos a ver la estética, ¿no? Todo juego tiene un look, digamos que una forma a través de la cual cautiva la atención de nuestra audiencia y por último una tecnología, entendiendo que la tecnología no solo es digital, sino que también podemos tener tecnología análoga como es en el caso de un libro, unas cartas o unos dados. Entonces veamos a qué se refiere cada uno de estos 4 ejes. El primer eje representa la historia. Como sabemos, la historia es una secuencia de eventos y acontecimientos pues que experimenta el jugador y tienen una relación directa pues con la mecánica y las reglas, ¿cierto? La historia es la que le permite realmente al juego empezar a generar un entorno a través del cual el jugador se sienta seguro, se sienta involucrado para tomar una serie de decisiones. Lo más recomendable es que se inicie siempre por la historia y no por la tecnología. De igual manera, la historia nos permite a nosotros crear metáforas. Pues las metáforas, ¿por qué? Porque cumplen un papel fundamental en las historias de los juegos, porque permiten crear un puente entre la vida cotidiana y otras realidades, con el fin de evitar, primero, de evitar el rechazo frente a algún tema que se quiera abordar, segundo, para empatizar, entender también incluso algún tema y promover un comportamiento pues que nos permita también practicar o aprender un determinado tema. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros queremos que nuestros estudiantes hagan ejercicio, pero recibimos un no por respuesta cuando les damos una orden de forma convencional? ¿Y qué pasaría si usamos una metáfora? ¿Qué tal si en vez de decirles que tienen que hacer ejercicio, los invitamos a combatir una serie de monstruos? Esto es justamente lo que hacen algunos juegos como Ring Fight Adventure, desarrollado por Nintendo Switch, que los invitamos igual a explorar.
Y aquí lo importante es que cómo podemos hacer, tenemos un objetivo o un comportamiento que queremos generar en nuestros estudiantes y es que hagan ejercicio, pero en vez de dárselos de manera convencional, lo que hacemos es creamos una historia con una capa narrativa que los invita a vivir una experiencia completamente diferente. Este es uno de los elementos principales que aporta la historia en el diseño de una experiencia gamificada o en el diseño de un juego. Otro de los ejes importantes a tener en cuenta es la mecánica. Este eje compone principalmente pues, las reglas, los objetivos, el espacio, los objetos y las acciones pues, que delimitan el juego. De esta manera, estos objetos están permeados por la historia y por la estética, ¿no? Y de alguna manera tendrían que tener una relación directa también con la tecnología. Si se dan cuenta, cada uno de estos elementos pues tiene una relación con los otros que estamos viendo, los otros ejes. Entonces, miremos en conclusión qué representa cada uno de estos elementos que componen las mecánicas. Primero, el espacio o el lugar. El lugar delimita el escenario en el que se desarrolla el juego. Sus características pueden representar un reto como su forma, relieve o composición. Por ejemplo, imaginemos a un niño que juega a tocar las líneas de la baldosa. Entonces, como el mismo espacio ya me permite empezar a definir una serie de mecánicas o reglas que que puede generar una serie de comportamientos. Y si lo vemos también, el mismo espacio o lugar tiene una relación directa con la historia, que fue el eje que vimos anteriormente. Entonces, el primero, el espacio. El segundo son los objetos. Los objetos generalmente tienen atributos que aportan reglas y mecánicas al juego. Por ejemplo, cada ficha de ajedrez tiene un atributo diferente y sus propias reglas. De igual manera sabemos entonces que cada uno de los objetos pues puede tener una serie de comportamientos implícitos que podemos tener en cuenta a la hora de diseñar nuestras experiencias de aprendizaje gamificadas. De igual manera también tenemos las acciones. Las acciones se refieren sobre todo a verbos, son verbos en las mecánicas de juego, como por ejemplo correr, lanzar, esconder, entre otros. Esto nos ayuda a responder a la pregunta ¿qué pueden hacer los jugadores en el juego? Normalmente cuando nos estamos planteando reglas o mecánicas de juego, estamos planteando sobre todo acciones y tenemos que también que generar unos límites. ¿Hasta dónde pueden llegar las acciones de un jugador? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Esto se define a partir de las acciones dentro de las mecánicas. Y tenemos un cuarto elemento que ya son las reglas. Las reglas toman incluso todos los elementos anteriores y las organizan. Representan realmente las reglas como la esencia de las mecánicas y nos ayudan a definir pues, la relación de los anteriores, como por ejemplo, puedes caminar por el espacio, pero no puedes pisar las líneas de la baldosa, como lo veíamos en el ejemplo. Y hay muchos niños de pequeños que realmente hacen esto de manera muy intuitiva. Empiezan a crear sus propias reglas y sus mundos imaginarios. Y por eso es que tienen también una incidencia tan fuerte, sobre todo en audiencias jóvenes. Sin embargo, también podemos ver que el juego es inherente al ser humano y podemos ver cómo tiene una incidencia en todas las audiencias. Ahora veamos el tercer eje que nos propone Jesse Shell. Este eje es la estética. La estética representa pues todas las sensaciones que puede generar la experiencia lúdica. Cómo se ve, cómo suena, cómo huele, entre otras. Aquí estamos empezando desde la estética a entender los 5 sentidos. ¿Cómo vamos a generar una experiencia desde los 5 sentidos? Entonces, como bien lo dice aquí Jesse Shell, constituye el primer acercamiento o la primera inmersión pues al juego. Entonces en la estética podemos ver, claro, lo más recurrente es ver el diseño gráfico, ¿cierto? Los colores, cómo se ven los personajes. Entonces la estética es súper importante a la hora de generar empatía con nuestra audiencia, porque no es lo mismo, a pesar de que nos queramos crear, por ejemplo, un juego donde invitemos a las personas a que brinquen una baldosa, siguiendo con el mismo ejemplo, no es lo mismo crear una estética para un adulto mayor que para un niño. Van a cambiar completamente la paleta de color, el tipo de personaje que se va a utilizar, inclusive el ambiente sonoro, digamos que hay algunos elementos que generan mayor atracción a una audiencia a otro, dependiendo pues también de la etapa de desarrollo en la que se encuentre. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de crear una experiencia
de aprendizaje gamificado. Entonces, la tecnología representa esencialmente el medio a través del cual comparto la historia, con el que interactúo desde las mecánicas, y es el medio también, o la tecnología, es lo que me permite ver la estética, es el dónde de la estética, ¿cierto? Entonces, esta tecnología o estos medios pueden ser análogos o digitales. Análogos como, por ejemplo, un libro, unos dados, unas cartas, una servilleta incluso puede servir como tecnología, ¿cierto? Como medio, o ya medios digitales, ¿cierto? Estamos hablando desde, si hablamos en términos multimedia, desde un video, desde un audio, un MP3, o si ya hablamos en términos ya mucho más interactivos, pues estamos hablando ya de una plataforma o incluso de una aplicación móvil o un videojuego. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos en un videojuego o en un juego, elegimos una mecánica y es el azar. Queremos que escoger algunos jugadores de manera aleatoria, como mecánica. Y aquí pues tenemos que hacernos la pregunta, pues bueno, de cómo vamos a usar la tecnología pues para cumplir nuestro objetivo. Entonces, ¿de qué maneras puedo generar el azar desde un medio? Entonces, efectivamente, puedo generar el azar desde un libro. Entonces, abrir un libro al azar y la página que salga o el número que salga va a ser el número del jugador que le toque realizar una prueba. O va a ser a través de unos dados, también me puede generar azar, o puede ser a partir de una ruleta que puede ser análoga o puede ser digital. Entonces miren cómo teniendo clara las mecánicas, como las reglas que quiero generar dentro de un juego, pues tengo que empezar a pensar qué tecnología me permite realizar o dichas acciones o mecánicas o reglas. Entonces en este caso podemos ir viendo cómo estos 4 elementos se empiezan a conectar de manera sistémica para crear una experiencia gamificada. Teniendo claro estos 4 principales ejes del juego, pues que cada uno tiene su nivel de profundidad, pues tenemos que empezar a entender un poco, bueno, y qué relación tendría el juego con las experiencias cotidianas. Ya sabemos que inclusive la gamificación está diseñada pues para motivar a las audiencias a realizar ciertos comportamientos. Entonces veamos un poco qué elementos debemos tener en cuenta para generar experiencias gamificadas desde esta relación. Entonces, es posible que surjan preguntas como, bueno, ¿qué cualidades, si hacemos la pregunta, qué cualidades tienen las tareas y experiencias cotidianas? Les pregunto, ¿será que las tareas que nosotros normalmente hacemos, las hacemos porque queremos? ¿Será que las tareas que nosotros realizamos tienen algunas metas claras? ¿Presentarán conflictos algunas de nuestras tareas cotidianas? Incluso, ¿será que presentarán retos? A veces sí, a veces no. Incluso, ¿será que algunas de nuestras tareas son interactivas? ¿Será que cuando yo realizo una tarea en la vida cotidiana puedo ganar o puedo perder? ¿Será que las tareas también tienen reglas? Tareas como en un aula de clases, algunas de las tareas cotidianas. Incluso, cuando nosotros vamos a abordar algún tipo de tema, nos lo cuentan a través de una historia o es a través de una imposición. De igual manera, ¿será que algunas de las tareas que nosotros generamos, que realizamos normalmente, nos dan retroalimentación? Nos dicen si están bien o están mal. Miremos que la mayoría de las tareas cotidianas, algunas puede que presenten estos elementos y otras no. Sin embargo, ¿qué sucede con la gamificación o qué pasa con el juego? ¿Qué cualidades tienen los juegos? Entonces miremos que normalmente los juegos nos dan una serie de tareas, pero le dan la opción a los jugadores de que elijan. Lo hacen porque quieren. De igual manera, es una de las herramientas principales del juego y es que tiene unas metas súper claras. Los objetivos están muy bien definidos y esto permite que se centre la atención, se genere mayor concentración a la hora de realizar cualquier tarea. De igual manera, así como en la vida cotidiana, también en los juegos se presentan conflictos y se presentan incluso retos.
Pero estos retos, como están delimitados por unas tareas muy claras y unas reglas y un sistema de retroalimentación, pues permiten o generan un estado de atención o de concentración mucho más interesante para cualquier persona, que lo veremos más adelante. De igual manera, también los juegos siempre son interactivos, ¿no? Me permiten a mí tomar decisiones, nos permiten incluso ver cómo las decisiones que tomamos pues tienen un impacto directo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta en el ámbito educativo, y es que normalmente cuando generamos una tarea para nuestros estudiantes, de alguna manera estas tareas, como los mismos estudiantes se dan cuenta de que no tienen una incidencia directa en las acciones más allá de una nota. Entonces, de alguna manera, estos elementos los vamos a ir abordando a lo largo de todas las etapas, pues para ver cómo hacemos de que los estudiantes vean que todas sus decisiones tienen un impacto directo, ya sea desde elementos tan sencillos como en puntos, medallas, como incluso ya en premios o en decisiones que impacten directamente las relaciones, ya sea en el aula, tanto presencial como virtualmente. De igual manera, el juego me permite que si puedo ganar o puedo perder. Esto hace una relación directa también con la retroalimentación, ¿no? O sea, cómo las decisiones que yo tomo me permiten, me dan un feedback, una retroalimentación, que en últimas aporta directamente a el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje de cualquier estudiante. Igual lo mismo, tiene unas reglas muy claras, hay unos límites. Las reglas nos permiten saber en todo momento qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Si estas reglas no están presentes, de alguna manera entraríamos ya en un estado más de entropía, ¿cierto? Entonces generando pues que no sea tan fácil saber con claridad qué decisiones tengo que tomar y hasta dónde puedo llegar con cualquier tarea que esté realizando. De igual manera, las historias. Normalmente siempre los videojuegos tienden, que es de donde viene la gamificación, tienden a contar una historia, ¿cierto? Una historia que emociona, una historia que activa los sentidos, que cautiva la atención, y es a partir de esta historia que me veo reflejado y tomo la decisión de ingresar en el juego. Por eso también es importante la historia a la hora de generar una experiencia gamificada, y pues teniendo en cuenta los ejes que vimos anteriormente. Y por último, como ya lo habíamos hablado, la retroalimentación constante, que me diga si lo que estoy haciendo cumple o no con algunas de las reglas o del sistema que se creó previamente. Entonces, teniendo claro estos, como este paralelo, podemos ver que efectivamente cualquier tarea de la vida cotidiana puede convertirse en una experiencia lúdica, o en otras palabras, se puede convertir en una experiencia de aprendizaje gamificada. Eso no quiere decir que ahora tengamos que gamificar todo. Sin embargo, sí podemos ir empezando a aplicar algunos de estos elementos, pues para hacer que la experiencia sea más lúdica, sea mucho más memorable y que genere sobre todo emoción. Y es uno de los elementos fundamentales en el juego, que a partir de las decisiones y del sistema en el que estoy digamos que involucrado, el sistema de reglas, pues dependiendo de las decisiones que tome me va a dar una retroalimentación que genera emoción. Y eso es súper importante para mantener la concentración, la atención, incluso activar los sentidos y la memoria. Entonces lo iremos viendo a lo largo de todo el recorrido. Y ahora, a partir de teniendo claro tanto estos ejes como las cualidades de los juegos, pues vamos a ver cómo se ha aplicado la gamificación en la educación. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Como vimos, pues la aplicación de la gamificación ha tomado fuerza en el campo educativo, pues por elementos que ya hemos visto anteriormente. Promueve la motivación, permite generar también comportamientos específicos en los estudiantes, pues a partir de elementos de juego, y permite sobre todo diseñar un ambiente de aprendizaje atractivo que se caracteriza principalmente por 4 elementos: objetivos muy claros, reglas muy claras, un sistema de retroalimentación y participación voluntaria. Y aquí, digamos, los 3 ya los hemos abordado a lo largo de este video, pero hagamos énfasis en el cuarto, y es la participación voluntaria. Si yo te digo a ti, quiero que juegues esto aquí y ahora, eso no es un juego, es una imposición. Normalmente un juego le permite al jugador o al estudiante, en este caso, le permite tomar decisiones, le permite elegir, le permite hacer
uso de su libertad, de su libre albedrío. Eso es lo que marca realmente la diferencia en un juego, cosa diferente a mecánicas de la educación tradicional, donde lo que se busca es imponer una tarea y esta tarea todos la tienen que cumplir de la misma manera. Al hacerlo de manera impuesta, siempre va a encontrar cierto rechazo o va a encontrar un muro. Algunas personas lo harán más allá por la nota, pero la motivación, podemos ver que si seguimos utilizando esta mecánica, lo más seguro es que la motivación con el tiempo empiece a caer, porque van a ver que ellos no tienen, o los estudiantes no tienen una incidencia directa, sus acciones o sus decisiones no tienen una incidencia directa pues en lo que se les está planteando. Por eso es tan importante hacer énfasis en la participación y pues el ejercicio de la libertad o el libre albedrío. Entonces, estos son como los 4 principales elementos a tener en cuenta, digamos que aporta la gamificación a cualquier experiencia de aprendizaje en gamificación. Y ahora veamos 5 ventajas de usar la gamificación en educación. La primera es que incrementa la motivación, como lo veíamos anteriormente. ¿Por qué? Pues al crear una experiencia que permita a los participantes elegir y por ende participar en su propio proceso de aprendizaje, pues va a permitirte que estén todo el tiempo mucho más conectados con esta actividad. Número 2, enfoca la atención, debido a que permite crear un círculo mágico, o bueno, digamos que una experiencia, eso también es conocido como un estado de flujo, lo veremos más adelante, pues donde existe un equilibrio entre el reto que se les propone y las habilidades de quien realiza una tarea determinada. De igual manera, como un tercer elemento, la gamificación promueve la cooperación mediante experiencias lúdicas y misiones que invitan a los estudiantes a interactuar y unirse por un objetivo común. Esto es algo muy común en los juegos, ¿no? ¿Quién no ha conocido un amigo a partir de un juego? Incluso los invito a que nos vayamos a nuestra infancia, ¿no? ¿Quieres jugar? Era la primera palabra con la que nosotros conocíamos algún nuevo amigo y empezábamos a interactuar, inclusive a hacer inmersión en toda la estructura cultural. Y es algo que hay que tomar en cuenta de la misma, pues de la esencia del juego y de la gamificación. Un cuarto elemento es fomenta el autoconocimiento. ¿Cómo? A partir de experiencias cognitivas, emocionales y sensoriales articuladas como una historia que le permiten a los estudiantes descubrir sus habilidades y potencialidades. ¿Por qué? Porque ellos son los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Y como quinto, pues procura el ensayo y el error. Y es que la gamificación, incluso si nos vamos un poquitico de manera más amplia, el mismo juego, nos permite crear un entorno seguro, donde los estudiantes pueden experimentar y proponer diversas soluciones para resolver un problema o una misión. Entonces, de esta manera, a partir del ensayo y el error, es que ellos pueden desarrollar una serie de habilidades y experimentar. Entonces, bueno, ya vimos hasta el momento cuáles eran como esos principios muy generales de la gamificación y ahora veamos cómo se ve eso en algunos referentes ya en educación. Un primer referente ya bastante conocido es el de Zombie Based Learning y este Zombie Based Learning es un proyecto gamificado. Lo que hicieron fue este profesor de Seattle, de Washington, que se llama David Hunter, lo que hizo fue gamificar todo el currículo para enseñar geografía para sus estudiantes de grado 4 a 8, a partir de un apocalipsis zombie. En este proyecto lo interesante es que los estudiantes asumen el rol de sobrevivientes de una hecatombe zombie, luego de que una horda de muertos vivientes llega a su ciudad. Entonces miren aquí como primer elemento, como ejes del juego, la historia es fundamental para introducir un conflicto, para introducir digamos que un objetivo y el conflicto es, hay una hecatombe zombie, nos tenemos que salvar, tenemos que sobrevivir y tenemos de alguna manera que devolver o hacer que la sociedad vuelva a surgir. Entonces, teniendo claro este objetivo, invita a los estudiantes a que entiendan cómo funciona el territorio, a que identifiquen cuáles son los lugares dentro del mapa y que a partir de ahí empiecen a tomar decisiones, a que creen un plan
Y esto tiene una relación muy directa con el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, como a partir de un conflicto que está tomado desde una narrativa, como lo veíamos anteriormente con la metáfora, invitamos a los estudiantes a que empiecen a planear, a que empiecen a proponer nuevas soluciones para este problema. ¿Y qué necesitan para poder resolver el problema? Pues necesitarán conocimientos de geografía, necesitarán entender cómo moverse en el territorio, necesitarán migrar, buscar alimento, entre otras cosas. Y esto es lo que hace que realmente este tipo de proyectos empiecen a generar un impacto en los comportamientos y que generen mayor motivación, cooperación, entre otros elementos que mencionamos anteriormente. Esto es lo que realmente hace pues que empiecen a tener tanto impacto estas experiencias gamificadas en la educación. Y ahora miremos un segundo ejemplo y este ejemplo se denomina Reader Wars. Es un proyecto diseñado por un profesor catalán que se llama Óscar de Paula, certificado por Google como maestro innovador. Este es un proyecto muy interesante y muy sencillo y este profesor empieza a identificar una serie de gustos de sus estudiantes relacionados con las películas y los cómics de la película de Star Wars. Y él tenía un objetivo y era pues generar un ejercicio habitual de lectura de 30 minutos con sus estudiantes. Y aquí lo que hizo fue crear un proyecto lúdico y gamificado pues a partir de los intereses de la película Star Wars. Entonces, imagínense ustedes que en este proyecto él aprovecha los elementos de la historia de Star Wars para crear una experiencia memorable. Imaginen ustedes entrando a un espacio donde tengan, digamos que van a ir a un espacio de lectura y lo primero que se encuentran es la banda sonora de Star Wars. Entonces, a partir de estos elementos sonoros, empiezan a crear toda una experiencia, ¿cierto? Todo un espacio completamente diferente al de la vida cotidiana, en el cual sumergen a todos los chicos. Entonces, a partir de ahí, de esta banda sonora que se les genera, pues cada estudiante dentro de la sesión cambia de rol, se identifica como un piloto e integra con un grupo de miembros de la tripulación, de miembros del equipo, integra la tripulación de una nave. Entonces ya tiene un rol muy claro, cambia de personaje y a partir de ahí entra en juego. Entonces, de igual manera, pues cada tripulación pues cuenta con una bitácora y con algunos elementos donde registran pues los puntos ganados por responder completamente las preguntas de comprensión de lectura. Entonces, miremos cómo aquí, si miramos los ejes del juego que vimos anteriormente, como principales mecánicas, entonces dentro de las mecánicas están las acciones, acciones que necesito o que quiero realizar en este proyecto es que lean. Entonces, esa es una primera acción, quiero que lean. ¿De qué manera les doy retroalimentación por esa acción? Pues a partir de una serie de preguntas de comprensión lectora. Si estos chicos llegan a responder de manera acertada algunas preguntas de comprensión lectora, pues recibirán una retroalimentación, un feedback. Y esto está relacionado con algunas medallas o puntos de experiencia que se les van a ir entregando a los estudiantes y van a ir anotando a su bitácora. Estos puntos no son puntos porque sí, estos puntos o estas medallas lo que les permiten o les permiten tomar decisiones o les permiten comprar otros elementos dentro del mismo sistema. Esto es lo que hace al crear un sistema gamificado donde converjan todos los elementos, pues hace que realmente el estudiante se sienta dentro de un juego. Y esto es lo que realmente mayor impacto tiene dentro de una experiencia de aprendizaje. Esos fueron algunos de los ejemplos que nos permiten abordar de una manera cercana lo que se reconoce como experiencias de aprendizaje gamificadas. Aquí estos son algunos de nuestros referentes que utilizamos para crear este video que los invitamos a explorar. El primero es el libro de The Art of Game Design de Jesse Shell. Este libro incluso también viene con una aplicación que es completamente gratuita, la pueden buscar, también se llama The Art of Game Design, donde pueden identificar una serie de preguntas orientadoras organizadas por cada uno de estos ejes para crear sus propias experiencias gamificadas. De igual manera, otro de los libros recomendados se llama Experiencias de gamificación en el aula, escrito por Ruth Contreras y Espinosa, donde tenemos una serie de investigaciones desde diferentes áreas del conocimiento, donde podemos ver algunas de las bondades de la gamificación en el aula.
Y por último, pues los proyectos que acabamos de ver anteriormente, como el de Zombie Based Learning. En el proyecto anterior, el de experiencias gamificadas en el aula, es donde pueden encontrar de manera puntual el ejemplo de Reader Wars que vimos anteriormente. Los veremos en un siguiente video de esta Academia de Innovación de Crittertech Educación y Microsoft Educación.